Me río por no llorar. Bienvenidos de nuevo a Siempre hay sitio, este podcast maravilloso sobre TDAH y, bueno, mi vida, que al final es un poco la experiencia que quiero contar y sobre todo también contestaros a las preguntas que vosotros me hacéis o me hagáis, ¿vale? Que están muy chulas y de momento voy a contestaros a una de ellas. Me han preguntado hoy que si medicación sí o no. Así que voy a dedicarle un capítulo entero a esto porque me parece una cosa muy importante y además os voy a contar mi experiencia al respecto, ¿vale? Pero lo primero que voy a decir de todo sobre este tema es la respuesta a esta pregunta te la tiene que dar un psiquiatra, que al final el psiquiatra es verdaderamente el que es médico y sabe exactamente lo que tú necesitas sobre esto. Después de decir esto, yo voy a poner mi experiencia sobre la mesa, teniendo la suerte de que tengo en casa una médico, porque mi mujer es médico. Y esto es la caña, porque con todas las dudas que tienen las preguntas y te las contesta, igual que ella, sobre coches, o ventas, o inteligencia emocional, o comunicación. Mola mogollón. Somos un tándem cojonudo. Así que os cuento. ¿Medicación sí o no? Lo primero, psiquiatra, que te diga él si sí o si no y qué cantidad debes tomar. En mi experiencia, el médico en todo momento me ha ido preguntando cómo me he ido sintiendo y me ha dado las opciones a aumentar o disminuir la dosis en función a lo que yo necesitaba. Así que voy a deciros y contaros mi experiencia ahora sobre el día que yo empecé a tomármela y a día de hoy y cómo me la tomo desde entonces, ¿vale? Bueno, sí que os digo, por ejemplo, que yo empecé a tomármela en el Mercadillo de León medieval. Hay tanta gente como en Sol en Navidad, así que no es una buena situación tomarte la pastilla en ese momento, sobre todo si es la primera vez, ¿vale? Tened en cuenta que la pastilla hace un efecto sobre ti distinto, o sea, perdón, te hace sentir las cosas de forma distinta. Y cuando digo sentir, digo por los sentidos, por los cinco, ¿vale? Porque tú normalmente la atención la tienes centrada de una manera y cuando te tomas la pastilla es como que de repente va todo muy diferente. ¿Cómo explicarlo? No sé si habéis visto la típica imagen de cómo la gente ve, o sea, cómo mostramos nuestro foco atencional. Y es literalmente un foco, como lo enseñan. Un foco que tú vas como mirando y como que fueras con una linterna iluminando diferentes zonas. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Entonces, imaginaos una zona súper oscura y tú vas mostrando con tu foco, que es donde está tu vista, ¿no? Por donde se va moviendo el oído, etcétera, etcétera. Entonces, ese foco atencional lo vas moviendo y nosotros, como neurodivergentes o con TDAH, lo percibes de forma muy diferente. A lo mejor no tienes tanta atención, por decirlo de alguna manera, a la persona que tienes justo delante, pero en cambio te das cuenta de que la persona que tienes detrás, de que está detrás a la derecha, tiene la corbata roja, algo que nadie se habría dado cuenta y a ti, por alguna razón, te llama la atención, ¿vale? Entonces, digamos que ese foco lo llevas trabajando, si eres adulto, como en mi caso, 34 años cuando a mí me diagnostican el TDAH. Voy a decir 35 que me faltaban 2 meses, 35 años. Y de repente me tomo una pastilla que hace que ese foco atencional que yo controlo de manera inconsciente total, porque esto se hace de manera inconsciente, cambia radicalmente. Tan radicalmente que esa situación que vosotros veis, por ejemplo, andando por la calle en una acera, ¿no? Y más o menos sabes cuánta gente tienes a tu derecha, a tu izquierda, delante, detrás, a más o menos qué distancia, a qué nivel se mueven, el aspecto más o menos que tiene. Sobre todo si has mirado un par de veces. Me lo voy a trabajar, me lo voy a llevar a otro sitio. Cuando tú estás en el coche, si conduces sobre todo, porque si no conduces, pues normalmente te da más igual y lo único que haces pues, es leer, lo que sea. Bueno, que me voy por las ramas, esto también ocurre. Sabes cuántos coches tienes detrás, cuántos coches tienes delante, más o menos dónde están los de la derecha y la izquierda, a qué distancias y a qué velocidad se mueven todos. Porque luego vas calculando para luego saber si puedes adelantar o no puedes adelantar, etcétera. Vale, ahora imagínate que te tomas una pastilla que hace que de repente desaparezcan todos los coches que tienes detrás, todos los coches que tienes en el lateral e incluso que alguno que tienes delante desaparezca también. Y te encuentras con que de repente aparece un coche delante, aquí en tu morro, de repente alguien te choca por detrás, te da, te mueve, bueno. Esto es básicamente lo que a mí me ocurrió en el mercadillo medieval. Yo iba andando tranquilamente, no tan tranquilo porque iba histérico, pero bueno, porque me estaba dando cuenta de que había algo que no estaba funcionando bien. No es que no funcionara bien, en verdad funcionaba muy correctamente, ¿no? Pero no para esa situación y sobre todo a mí me estaba poniendo un poco nervioso.
Entonces, eh, yo tuve que acabar pegando la espalda a un árbol que tenía detrás un muro súper grande, con mi mujer delante, intentando calmarme y ayudarme, y yo intentando trabajar el sentir a las personas que tenía a mi alrededor y valorar mis sentidos de otra manera completamente distinta. Entonces, os diría o te recomendaría de alguna manera que, oye, si vas a tomarte la pastilla, sobre todo la primera vez, pues tal vez no lo hagas antes de meterte en un teatro, porque a lo mejor te agobia, o en un cine o algo así. Eh, yo, por ejemplo, he decidido que cuando vayamos a tener un evento con mucha gente no me lo voy a tomar. No me tomo la pastilla, sobre todo antes. Si he tenido que trabajar de alguna manera o algo, en alguna situación tal, pues me la tomo más pronto para que no me afecte tanto a esa cena tal vez que pudiera tener. Que al final me toca que me afecte porque, bueno, he tenido situaciones en las que he ido a alguna empresa a trabajar y entonces me tomo la pastilla siempre cuando voy a alguna empresa para estar más centrado y tener ese extra que me permite dar lo mejor de mí. Bueno, me tomo la pastilla encantado y luego tengo esas reuniones o lo que sea y alguna vez toca comida, ¿no? Y no pasa nada, me tomo la pastilla, me la he tomado, bueno, pues al final que son 20 personas, 25, pero son gente que, digamos, conoces de alguna manera. No son gente totalmente desconocida que dices, bueno, pues estoy aquí, me están rodeando, me están pegando y yo qué sé, no sé, eh, pegando en el sentido de que me están dando, ¿no? Cuando me voy moviendo. Luego, por ejemplo, entonces, esto para empezar, ¿no? Esa fue mi experiencia, es que fue bastante negativa en ese sentido y yo no la recomiendo. Entonces, yo, si te tengo que decir algo, oye, tómate la pastilla en una situación más tranquila, sobre todo los primeros días. A partir de ahí, bueno, yo tengo la libertad de no tomarme la pastilla cuando no necesito, que es en el 95% del tiempo, voy a decirlo así de alguna manera. Entonces, ¿esto qué significa? Yo cuando trabajo, por ejemplo, depende de si estoy trabajando en casa y tengo el rato libre o no. Cuando digo rato libre me refiero es que no tengo nada en la agenda que me haga interactuar con una persona. Me voy a explicar más todavía. Si yo tengo una persona delante, voy a tener una sesión de coaching o de mentoring, ¿vale? O de mentoría, que en mentoring, para que una mentoría o una sesión de coaching, entonces me tomo la pastilla 100%. ¿Por qué? Porque necesito estar esa hora, 2 horas, 3 horas, depende de las sesiones que tenga. Una vez tuve pues 8 sesiones en un día, pues me tomé las pastillas vamos, como un campeón. Pero si no tengo eso, no me las tomo. Sí que me las tomo para trabajar con ellos porque al final necesito tener toda mi atención centrada en lo que me están contando, entender, eh, meterme dentro de su cabeza, ayudarle a sacar lo que necesita sacar sin que yo le haga ninguna afirmación. Por tanto, necesito que sus respuestas a las preguntas que yo le hago me ayuden a sacar más preguntas y a ahondar en donde el coachee necesita, ¿no? Entonces, ahí sí que siempre me la tomo. Pero imaginaros que es un día en el que yo estoy en casa y mi agenda, digamos que está vacía. Pues no me tomo la pastilla. Entonces, lo que yo hago es trabajar con unas características un poco diferentes, tal vez al resto, a los neurotípicos, ¿no? Que es, bueno, antes es que como este vídeo ya lo he escrito y lo he hecho, este podcast, vamos, lo he hecho como 7 veces, o 9, o 10 o 12, porque seguro que tengo ahora muchas copias. Tengo aquí ya la pizarra escrita, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo este día, si lo estáis viendo en YouTube, pues veis la pizarra. Y imaginaos que voy a hacer el podcast, por ejemplo, voy a escribir sobre TDAH, ventas y curso, post de LinkedIn y la newsletter, ¿vale? Y esto es lo que yo voy a hacer en todo el día. Entonces, yo no estoy trabajando de 9 a 2 y de 4 a 8, ¿vale? Por ejemplo, de 4 a 9, me da igual. Yo a lo largo de todo el día tengo un mejunje muy guay de cosas, pero todo esto tiene que estar hecho, ¿vale? Y es la forma que yo tengo que hacerlo. Entonces, a lo mejor ahora me pongo con el podcast porque me viene cojonudo y me apetece, pero lo grabo 6 veces, no me sale y paso, me voy a hacer otra cosa. ¿Qué hago? Pues escribir sobre TDAH, por ejemplo, en el libro que estoy escribiendo, sobre mi experiencia, mi vida, etcétera. Vale, oye, no me apetece seguir escribiendo. Bueno, pues no sé, me voy a echar una partida de ordenador, por ejemplo, para desahogar. Oye, termino una partida, pero me apetece estar haciendo otra cosa. Venga, pues voy a leer. Leo sobre algo que tenga que ver con el tema este, ¿no? Con el tema que yo, o sea, que me apetece. Luego me apetece escribir de nuevo, venga, pues hago el post de LinkedIn para mañana, venga, ok. O no, o el post de LinkedIn del mismo día, porque hay días que no escribo el post del día anterior, lo hago en el mismo día. Y la newsletter igual. Por ejemplo, hoy, se ha escrito hoy, todo. A partir de ahí,
pues luego vuelvo a escribir sobre ventas, luego vuelvo al podcast, vuelvo a no sé qué, luego me pongo a estudiar un rato porque me apetece más estudiar. Entonces, a lo largo del día yo tengo que haber hecho muchas cosas, que son todas estas, pero estas están hechas. Y yo trabajo normalmente, pues eso, más o menos como de 9:30 a 9, pero no es todo el rato trabajando. Entonces, esa es mi forma de hacerlo. Aquí no me tomo la pastilla. Ahora, en cambio, si le quiero dedicar, por ejemplo, un día entero a escribir porque necesito, porque me he marcado unas fechas y quiero que eso esté terminado ya, bueno, pues me puedo tomar la pastilla para escribir todo ese rato. Y por supuesto, si tengo exámenes, vamos, las pastillas son mi mejor aliado. ¿Por qué? Porque si no, no me consigo concentrar ni aunque quiera. Entonces, lo que hago es que si me voy a estudiar, por ejemplo, como ahora que tengo exámenes en septiembre, el día 3 y 4 de septiembre, me tomo la pastilla por la mañana y por la tarde en las dosis que necesito. Ahora, por ejemplo, he aumentado la dosis con permiso del médico, del psiquiatra, porque, bueno, pues a raíz del nacimiento de la niña no me estaba concentrando todo lo que debía en estudiar y entonces me estaba costando muchísimo. Me funcionaba la cabeza como demasiado rápido para poder centrarme, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es aumentar la dosis de por la tarde al doble, que yo me tomo por 30 miligramos en total de Rubifen, y ya está. Lo bueno que tiene es que la pastilla no es para nada adictiva. En mi caso, por ejemplo, por lo menos esta pastilla no es nada activa, creo que en las demás tampoco, pero en este caso confirmo que Rubifen no. Más allá de lo que a ti te pueda, digamos que afectar a nivel mental, es decir, como puede ser que seas adicto a utilizar Bolivic, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la sensación o lo que te aporta el tomarte esa pastilla te puede ayudar tanto, o crees que te ayuda tanto, que al final digas, es que sin esto no soy nadie, ¿vale? Y entonces ahí es donde ahí está el problema. Pero la pastilla en sí no es adictiva. Entonces, en mi opinión, y ya lo he dicho al principio, pero por concluir ahora, la pastilla para mí es innegociable en ciertas situaciones, pero por otro lado, no me la tomo todos los días ni de broma. Entonces, también recomiendo que no hagáis eso, ¿no? Si no la tenéis que tomar, no la tomes. Y sobre todo, esto supervisado siempre por el doctor o doctora que te toque, que sea tu psiquiatra y que te ayude, por supuesto, a tomar la mejor decisión. Dicho esto, bueno, me ha alargado un mogollón, 12 minutos, pero es un placer enorme responder esta pregunta. Inés, muchísimas gracias por hacerla y estoy encantado de responder más preguntas. Y algo que me ha dicho hoy Antonio Jesús Medina López de LinkedIn que me ha encantado, mi puerta siempre está abierta. Así que si necesitáis cualquier pregunta o queréis preguntarme cualquier cosilla, por favor, aquí estoy. Recordad tidicol.com/ayudar y vender. Os podéis coger una cita conmigo para una sesión de coaching o de mentoring, lo que necesitéis sobre ventas o sobre TDAH, etcétera, etcétera, y cómo gestionar el día. Y mi libro está a la venta, el de Vende, características, proceso y confianza. Lo tenéis en Amazon disponible fácilmente. Así que es un placer enorme. Aquí estoy y lo que necesitéis. Nos vemos. Chao.